Bueno, jóvenes, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión síncrona correspondiente a la cuarta semana de nuestro módulo número 14, el universo natural, donde vamos a revisar lo que es la parte del proyecto integrador, la cual, el cual se titula La dinámica del universo. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual. Antes de iniciar la revisión de esta cuarta sesión síncrona, jóvenes, quiero decirles y agradecerles el esfuerzo que han hecho y están por culminar este módulo número 14 y están a un pequeño paso de culminar sus estudios de prepa en línea. Es momento de que no aflojen la marcha, están haciendo un muy buen trabajo. Tal vez empezamos este módulo número 14 con un poco de incertidumbre, con algunos conceptos nuevos como el átomo, los enlaces, los tipos de reacciones, pero como empezamos a avanzar, vimos cómo podemos utilizar esos conceptos en fenómenos que nos ocurren a diario. Cómo también nosotros utilizamos esa energía, diferentes tipos de energía, la propia energía que nosotros utilizamos dentro del metabolismo para crecer, para desarrollarnos, para esas características que tienen todos los seres vivos, a diferencia de esos seres, o perdón, a diferencia de esas cosas inertes. Eh, todos esos conceptos los aplicamos, son parte de nuestra vida diaria, ahora ya podemos darle una explicación. Jóvenes, ustedes están haciendo un enorme esfuerzo y eso para mí de verdad es un gusto y para mí ha sido un placer el ser su asesor virtual para este módulo número 14. Ahora bien, jóvenes, dentro de esta sesión síncrona vamos a establecer las reglas de comunicación. Por favor, escriban cualquier duda que se les presente en el chat de esta plataforma. Indiquen con precisión en qué punto surgió la duda. Algo importante, si la duda es importante, tomen el micrófono tomen el audio de esta plataforma y hagan la pregunta directamente. Es posible que esa duda también la tengan alguno de sus compañeros y podremos dedicar el tiempo suficiente para resolver ese tipo de duda. Vamos a resolver las dudas que se estén revisando en esta presentación y vamos a seguir las normas de comunicación virtual. En el caso de los videos en YouTube, ahí podremos ver una y otra vez esta sesión para que nos quede clara el tema que estamos abordando por medio de los comentarios en el canal de YouTube. Por favor, ahí indiquen con precisión en qué momento surge la duda. Vamos a resolver las dudas que ustedes agreguen en los comentarios y que aborden en el video. Y es importante que sigamos las normas de comunicación virtual. Al término de esta sesión, voy a subir el video y les voy a compartir la liga por medio de las novedades de nuestra plataforma. Recordemos el propósito de este proyecto integrador, el cual se titula La dinámica del universo, y el propósito es comprender esa dinámica del universo presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. ¿Qué es lo que necesitamos para esta actividad, para realizar? Lo que necesitamos es conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica y reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos. Además, necesitamos entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que vamos a entregar, jóvenes, para este proyecto integrador? Vamos a entregar un documento en un procesador de textos con la liga de una historieta en la cual vamos a describir la dinámica del universo desde la perspectiva del pensamiento científico. ¿Cómo vamos a realizar esta actividad de nuestro proyecto integrador? Bueno, vamos a insertar una portada que contenga nuestros datos de identificación y el título del documento. Para ello, jóvenes, vamos a crear una historieta digital en la que vamos a explicar la dinámica del universo. Para ello vamos a utilizar una herramienta como Pixton, Storyboard o Canva.
Ustedes, si tienen alguna otra plataforma, pueden utilizarla siempre y cuando podamos resolver los siguientes aspectos en forma de historieta. Algo muy importante, jóvenes, si van a utilizar cualquier plataforma, traten de utilizar las versiones gratuitas, tanto de fondos como de personajes, ya que si ustedes utilizan algún otro fondo o caracterizan algunos personajes, puede que tengan un costo y no les permita descargar o bien compartir esa historieta que ustedes están creando. Por ello es importante que revisen qué aplicaciones de la plataforma son gratuitas para que una vez que terminen su trabajo no vayan a tener el impedimento de poderla descargar o bien de que tengan que pagar por ello. Por favor, verifiquen que estén utilizando las versiones gratuitas de las herramientas que ustedes decidan utilizar. En esta dinámica, jóvenes, en este proyecto integrador, vamos a abordar los siguientes aspectos: las características de la materia y la energía, los elementos esenciales para la vida, la transformación de la materia, las características de los seres vivos y no vivos, y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Jóvenes, en este proyecto integrador, ustedes van a tener la libertad de decidir si crean una historieta para cada uno de estos temas o bien abordan por medio de esa historieta todos los aspectos. Pero es importante que se cubran todos y cada uno de estos aspectos para que puedan obtener la máxima calificación de este proyecto integrador. Además, recuerden que este proyecto aborda gran parte de la calificación final de este módulo. Van a escribir, además, una conclusión de media cuartilla en la que escriban la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Van a integrar la liga de la historieta y la conclusión en un documento procesador de textos. Entonces, en ese documento va a ir su portada. Van a adicionar la liga de la historieta en la plataforma que ustedes lo estén haciendo y por favor verifiquen que se pueda tener acceso a la historieta que ustedes estén creando. Además de subir esa conclusión de media cuartilla en la cual van a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales en el estudio del universo. Van a guardar su documento de la siguiente forma: sus apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo y la nomenclatura para esta actividad, que es M14, S4, PI. Van a cargar su archivo en la plataforma y recuerden que lo deben de guardar en un documento como procesador de textos, el que ustedes elijan, de preferencia en un documento de Word. Y eso, por favor, verifiquen que la liga se pueda tener acceso sin algún inconveniente, sin algún registro, para que yo pueda revisarla y evaluarla. Ahora bien, jóvenes, yo, por ejemplo, utilicé Pixton para realizar mi historieta y es bastante dinámico. No es difícil utilizar las aplicaciones que están, son bastante intuitivas. De hecho, espero que se diviertan mucho haciendo esta actividad. ¿Qué puntos vamos a abordar? Vamos a abordar las características de la materia y energía. Para ello, jóvenes, es importante. Con el término materia, nosotros lo aprendimos en la primera semana, se va a referir a cualquier cosa que ocupe espacio y que tenga masa. En términos sencillos, es de lo que está hecho nuestro universo. En el caso de la energía, la podemos definir como la capacidad para realizar un trabajo. Realmente es un término físico. En términos biológicos, en lo cual abordamos, por ejemplo, esa relación en nuestra semana número 3, puede considerarse como la habilidad de generar algún tipo de cambio. La energía puede tomar muchas formas y nosotros ya la vimos. Todos estamos familiarizados con la luz, por ejemplo, con el calor, con la energía eléctrica. Vimos otros tipos de generación como la energía hidráulica, la energía sonora, la energía que proviene de la radiación. Son muchas manifestaciones de la energía, muchos tipos de energía. Nosotros abordamos parte de esa energía, por ejemplo, en las actividades de la semana pasada respecto de la nutrición.
cómo esos alimentos, donde obtenemos esos nutrientes, se convierten en energía. ¿Por qué? Por medio de nuestro metabolismo, específicamente por reacciones catabólicas. Nosotros obtenemos energía para nuestras actividades diarias, para estudiar, para trabajar, para estar al pendiente de nuestra familia, para salir de paseo. Nosotros transformamos esa materia en energía por medio de reacciones químicas, más precisamente por medio de reacciones bioquímicas en las que involucra al metabolismo. Eh, Hola, ¿me podrían apoyar con ese micrófono, por favor? Muchas gracias. Ahora, continuando con las características de la materia, recordemos que nosotros estudiamos las propiedades de la materia, sabemos que existen propiedades generales como el volumen, la masa, el peso, la impenetrabilidad, la inercia, la divisibilidad, que hay propiedades físicas como el estado de agregación, la densidad, la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la maleabilidad, y que existen propiedades intensivas y que existen propiedades extensivas. Las propiedades extensivas, por ejemplo, no dependen de la cantidad de materia que nosotros tengamos. De esas características o esas propiedades, ¿cuáles son? Por ejemplo, el peso, el volumen, la longitud, la energía potencial, el calor. Y las propiedades intensivas no van a depender de la cantidad de materia que nosotros tengamos. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la concentración, el punto de fusión o el punto de ebullición. Además, nosotros sabemos los estados fundamentales de la materia, los cuales son el sólido, el líquido y el gaseoso. Y también nosotros aprendimos mediante un simulador que si nosotros dotamos de energía a la materia, podemos hacer este cambio de fases. ¿Por qué? Porque interactúa directamente con la energía que tienen las moléculas, dotándolas de esta energía y pasando de un estado de agregación a otro. ¿Existen más estados de agregación? Sí, pero los estados de agregación fundamentales son el sólido, el líquido y el gaseoso. Energía, de la energía que crean y tenemos nosotros, por ejemplo, puede cambiar en la eólica. Esos equipos nosotros la podemos convertir en energía dentro de energía química y así después esa energía la podemos utilizar, energía mecánica, energía luminosa, energía sonora. Con ello nosotros podemos, la energía se traspasa y es que puede pasar de un cuerpo a otro. Y ello es el principio fundamental debido a que la energía eléctrica se genera dentro de donde se tenga la mayor eficiencia, la mayor producción de esa energía y mediante redes eléctricas nosotros la podemos transferir a nuestros equipos y finalmente nosotros la podemos utilizar. Y también, algo importante, la energía se degrada. ¿Por qué? Porque la energía es liberada. Continuando con nuestra historieta, ¿recuerdan a Margarita, a quien nosotros le explicamos lo que era la tabla periódica, lo que era la información que podíamos obtener de ella? Bueno, también aparece en mi historieta. Y Margarita agradece el que le hayamos explicado la tabla periódica y aprendió tanto que ahora ella nos va a explicar lo que son los elementos esenciales para la vida. Recordando, existen bioelementos. Esos bioelementos los podemos categorizar en bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Son los que tienen una mayor abundancia relativa en nuestro cuerpo y también en mayor proporción en todos los seres vivos. También nosotros necesitamos bioelementos secundarios y oligoelementos o elementos traza. De los más importantes es el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro, y algunos oligoelementos como el fierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el yodo, el silicio, el vanadio, el cromo, el cobalto, el selenio, el molibdeno y el estaño, en pocas cantidades. Estos son los bioelementos y gracias a las reacciones que pueden ocurrir entre esos bioelementos, nosotros podemos obtener biomoléculas. Esas biomoléculas nosotros las podemos categorizar en biomoléculas orgánicas y en biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son muy importantes. Estas, algunas tienen unas características importantes como los carbohidratos,
de los carbohidratos, su unidad fundamental son los monómeros de azúcar o los monosacáridos, y de aquí existen una polimerización de ellos, es decir, que se unen muchos de estos, con lo cual nosotros también a los carbohidratos los podemos conocer como azúcares, o bien a las harinas también generalmente les llamamos carbohidratos. ¿Y cuál es su función principal dentro del cuerpo humano y para muchos de los organismos? Pues nos brinda energía. Los carbohidratos tienen una facilidad de que se metabolizan muy rápido y nos brindan energía. Un exceso de carbohidratos pasan por otras vías metabólicas que nosotros ya estudiamos, como las vías anabólicas, y tienden a almacenarse en grasas. Los lípidos, los lípidos son muy importantes para el cuerpo humano y existen, por ejemplo, ácidos grasos como el oleico, el linolénico, el araquidónico, el palmítico, el esteárico, los cuales tienen una función muy importante. Los lípidos son muy importantes dentro de las membranas de la célula, dentro de la membrana celular y la membrana de cada uno de los organelos que tienen funciones, ya sea en una célula procariota o en una célula eucariota. Estos lípidos en el cuerpo humano también tienen funciones muy importantes. Tienen funciones de lubricación, tienen funciones de protección. Por ejemplo, debajo de nuestra piel, debajo de nuestra epidermis, tienen una característica muy importante y nos aísla del medio, con lo cual nosotros podemos preservar el calor y podemos soportar también cambios de temperatura. Los lípidos son sustancias que nos proporcionan una enorme cantidad de energía, nos proveen de hasta 9 kilocalorías por gramo, pero un exceso en el consumo de grasas y aceites puede ser perjudicial para nuestra salud. Las proteínas juegan un papel muy importante, también nos proveen energía, pero son muy importantes porque pasan a ser parte de nuestra estructura. El cuerpo humano y los demás seres vivos producen una enorme cantidad de proteínas específicas para funciones, ya sean funciones estructurales, funciones de mantenimiento, funciones de transporte como la hemoglobina, dan soporte como todo nuestro sistema musculoesquelético, y también hay una serie de proteínas específicas que se llaman enzimas, que tienen funciones metabólicas para que nosotros podamos absorber esa energía, para poderla transformar, para crear otros tipos de proteínas que son partes de nuestras células, de nuestros tejidos, para formar nuestros órganos. Los ácidos nucleicos, perdón, de las proteínas, sus unidades fundamentales se llaman aminoácidos. De estos aminoácidos existen aminoácidos que son esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Porque nosotros no los podemos sintetizar. Y es por ello que nosotros debemos de adquirirlos, de nutrirnos dentro de los alimentos para poder tener estos aminoácidos esenciales. Los ácidos nucleicos son muy importantes porque guardan nuestra información. ¿Qué información? Nuestra información genética. La información de las proteínas que necesitamos, de la información que nosotros podemos heredar, de la información que nosotros heredamos de nuestros padres. Los principales ácidos nucleicos es el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, que guarda nuestra información, y el ácido ribonucleico, que tiene funciones específicas para la lectura, la transcripción y la traducción de ese tipo de proteínas. Estas biomoléculas orgánicas tienen esa función específica y los seres vivos necesitan de estas biomoléculas orgánicas. Algunos organismos tienen la capacidad de crear sus propios alimentos, como los organismos autótrofos, y el mejor ejemplo de ellos son las plantas, ya que toman esa energía de los rayos del sol y fijan carbono, ese CO2 de la atmósfera, y construyen sus propios carbohidratos, sus propios lípidos y proteínas, así como ácidos nucleicos. E incluso también unas biomoléculas muy importantes que, si ustedes revisan la literatura,
algunos autores los van a considerar, a las vitaminas. Las vitaminas las necesitamos en pequeña cantidad y no tienen una característica específica porque las vitaminas son un enorme grupo de moléculas que sirven para nuestro metabolismo, que sirven, que ayudan a esas proteínas especiales a las cuales les llamamos enzimas para que hagan sus funciones. Dentro de las biomoléculas también vamos a tener biomoléculas inorgánicas, tal vez la más importante sea el agua. El agua no nos nutre, pero si no, nosotros no tuviéramos agua a nuestro alcance, no se podría desarrollar la vida perecería. La vida nació en el agua y es muy importante como una biomolécula inorgánica. También vamos a tener sales minerales. Las sales minerales nos proveen de electrolitos y los electrolitos mantienen un equilibrio entre las células. Hay algunos gases que son importantes, son biomoléculas muy importantes, aunque nosotros no podemos asimilarlos, existen otros organismos para los cuales son fundamentales como las plantas, de los cuales de ese dióxido de carbono en estado gaseoso lo fijan para crear todas estas biomoléculas. De aquí nosotros también aprendimos que existen organismos autótrofos, que son aquellos que producen sus propias, su propio alimento, sus propias estructuras, todas esas moléculas que necesitan, y que también hay organismos heterótrofos como nosotros, que nos alimentamos de esos organismos autótrofos, que nos alimentamos de otros organismos, y todo ello, jóvenes, para completar nuestra nutrición, para tener esas características de los seres vivos, para mantenernos en equilibrio. Continuando con nuestra historieta, vamos a abordar lo que es la transformación de la materia. Y si ya conocimos algunas características de la materia, esos estados de agregación, pues es bueno recordar lo que es la ley de la conservación de la materia. ¿Y qué nos dice esta ley? Que la materia no se crea ni se destruye, solo esta se transforma. Y como nosotros nos dimos cuenta, puede tener transformaciones físicas, cambios físicos como esos estados de agregación de sólido, líquido y gas. Existen transformaciones químicas. Estas transformaciones químicas son transformaciones de baja energía. Nosotros conocimos los enlaces químicos, esos enlaces covalentes, metálicos, esos enlaces iónicos, y que también existen reacciones, por ejemplo, reacciones de óxido-reducción, esas reacciones de combustión en las cuales nosotros nos volvimos especialistas con nuestras actividades. Existen reacciones de sustitución. Algo que caracteriza a estas reacciones químicas, a estos enlaces químicos, es que realmente son de baja energía. ¿Qué reacciones son de alta energía? Pues las reacciones nucleares. Estas involucran una energía muy elevada. En nuestro planeta, nuestros científicos han podido dominar reacciones nucleares como las reacciones de fisión nuclear. Con ella nos referimos a la descomposición de esos núcleos atómicos que estudiamos en nuestra unidad número 1. Recordemos que los átomos están compuestos de otras partículas. En el núcleo atómico nosotros vamos a encontrar protones y neutrones, y dentro, bueno, fuera del núcleo, en esa corteza electrónica, nosotros vamos a encontrar a otras partículas, los cuales son los electrones. Las reacciones de fisión nuclear descomponen esos núcleos y nosotros hemos sido capaces de aprovechar esa energía. ¿Por medio de qué? Por medio de plantas nucleares, para poder producir electricidad, para poder producir otras partículas radiactivas que podemos utilizar como medicamentos, para transformar otros materiales en elementos radiactivos y aprovecharlos en equipos médicos, como los equipos de resonancia magnética nuclear. Y los otros tipos de reacciones nucleares de alta energía son reacciones de fusión nuclear. Hasta el momento, los seres humanos no hemos podido dominar una reacción de fusión nuclear, pero gracias a eso, jóvenes, existe vida en nuestro planeta. ¿Dónde ocurren esas reacciones de fusión nuclear? Pues en la estrella de nuestro sistema solar, en nuestro Sol.
Esas reacciones de fusión nuclear nos proveen de toda esa energía. Esa energía llega a nosotros por medio de energía lumínica y también de otros tipos de energía que nosotros no alcanzamos a ver. Realmente nuestro Sol es quien nos provee de toda esa energía y ha permitido el que se diversifique y el que evolucione y el que exista la vida en este planeta, por medio de esas reacciones nucleares que ocurren en nuestro Sol. Continuando con nuestra historieta, nosotros ya revisamos características de la materia, características de la energía. Recordamos nosotros aquella estructura más pequeña de la materia que es el átomo, y con ello somos capaces de identificar ya las características de los seres vivos y de los seres no vivos. ¿Qué nos diferencia a los seres vivos de aquella materia inerte? Bueno, son unas características como la estructura y la organización, el metabolismo, la homeostasis, la reproducción, el crecimiento y desarrollo, la irritabilidad que puede presentar y la adaptación que tienen los seres a su medio. Con ello, jóvenes, también nosotros ya sabemos que existen niveles de organización, partiendo de esos diminutos átomos que reaccionan y crean moléculas. Estas moléculas se agrupan y crean estructuras como las células, como todos esos organelos que tienen las células, ya sean procariotas o eucariotas. Las células eucariotas forman tejidos, los tejidos forman órganos, esos órganos forman sistemas, y todos esos sistemas en su conjunto forman un organismo vivo. Nosotros podemos seguir ese nivel de organización porque ese organismo vive dentro de un ecosistema. Ese ecosistema lo podemos encontrar en las plataformas continentales. Las plataformas continentales son parte de un planeta. Nuestro planeta Tierra forma parte de un sistema, del sistema solar, que a su vez forma parte de una galaxia, que es la Vía Láctea, y que es apenas una galaxia de miles de millones que hay en todo el universo. De esa forma nosotros podemos llevar ese nivel de organización, pero no es necesario. Nosotros, es importante el que podamos describir estos niveles de organización a partir de esas moléculas diminutas hasta lo que es un organismo vivo. ¿Cuáles son esas características? Nosotros ya las conocemos y es algo que la materia inerte no posee. Hay algunos entes que podrían parecer que gozan de vida, pero no lo tienen, como los virus, ya que los virus no poseen todas esas características. Los virus pueden llegar a reproducirse, pueden llegar a adaptarse, pueden llegar a mutar, pero no gozan de todas las características de un ser vivo, como lo es el ser humano, como lo es una jirafa, como son incluso esos pequeños microorganismos como las bacterias o los hongos. Y esas características son las que diferencian entre un ser vivo de algo que no lo es. Ahora, jóvenes, finalmente, con todo lo que aprendimos en este módulo, somos capaces de describir cuál es el impacto del ser humano en la dinámica del universo. ¿Por qué? Porque nosotros también aprendimos del método científico, a partir de la observación, de crear una hipótesis, de experimentar, obtener datos, podemos llegar a una conclusión. Y con esta conclusión, refutar nuestra hipótesis que nosotros mismos creamos o aprobar esa hipótesis y con ello formar una teoría o una ley. ¿A qué nos lleva todo ese método científico? A un pensamiento científico. Y con ello podemos estudiar el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Ahora, en mi historieta, yo les muestro un dato de que los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta 160 millones de años aproximadamente. El ser humano actual apenas lleva 300,000 años. Y nosotros creo que en este momento y con nuestro conocimiento podemos evaluar si ese impacto ha sido positivo o ese impacto ha sido negativo. Cualquiera de el impacto que ustedes deseen abordar, uno positivo o uno negativo,
claro que va a ser evaluable. Tal vez nos apeguemos más a esos impactos negativos como la deforestación, la contaminación de nuestras aguas, de nuestros suelos, tal vez hacia esos impactos negativos, pero también ha habido muchos impactos positivos del ser humano en nuestro planeta. Y lo más importante es que nosotros con este conocimiento tenemos la posibilidad de convertirnos en agentes de cambio. Y si nosotros ya nos dimos cuenta mediante ese pensamiento científico de cuáles son las razones que nosotros estamos haciendo y que afectamos a nuestro planeta, a nuestro ecosistema, a nuestra localidad, bueno, mediante ese pensamiento científico podemos empezar a revertir las cosas para tener impactos positivos hacia nuestro planeta, hacia nuestro ecosistema, hacia esas especies que están en peligro de extinción. Realmente la decisión está en nuestras manos y ahora mejor que nosotros ya tenemos ese conocimiento. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Bueno, la evaluación se va a llevar conforme a la siguiente rúbrica. Vamos a crear ese documento en un procesador de textos donde vamos a incluir los siguientes elementos. Una portada con nuestros datos de identificación. Vamos a pegar la liga de nuestra historieta que nosotros realicemos en alguna plataforma. Les repito, jóvenes, es importante que utilicen la versión gratuita de esa plataforma, puesto que si no les va a cobrar para poder descargar esa historieta que ustedes crearon. Adelante, Rebeca, dígame. Yo tengo una pregunta, Dígame. profe. ¿Qué En pasa? alguna ocasión, ya hicimos una historieta en Pixton. ¿Qué? Ya hicimos una historieta en Pixton. Creo que para poder descargarla nos pide estar inscritos. Ujú. Entonces, en esa ocasión, la facilitadora nos dio la opción de crearla y sacar capturas de pantalla y pegarla en PowerPoint. ¿Podemos hacer eso esta vez? Rebeca, qué bueno que abordó este tema. Claro que sí, pueden ustedes hacerlo. Ah, ok, muchas gracias. Si eso se les facilita, si, por ejemplo, ustedes deciden utilizar una mejor versión para su historieta, deciden no pagarla, pero deciden tomar impresiones o capturas de pantalla de esa historieta y pegarla en el procesador de textos, ya sea un archivo de Word o un archivo de PowerPoint para que se conserve la calidad, claro que sí va a ser evaluable. Lo que va a ser evaluable, jóvenes, es la dinámica de la historieta y la información que ustedes coloquen. Si para ustedes se les facilita pegar la liga, peguen la liga en el archivo como se están dando en las instrucciones, pero si tienen o no se dieron cuenta sino hasta el final de que utilizaron una versión en la cual se tienen que pagar, pues tomen impresiones de pantalla y péguenla en un documento, ya sea en Word o sea en PowerPoint. Qué bueno que abordó ese tema, Rebeca. Muchas gracias, profe. De nada. No, gracias a usted, que casi se me olvida esa parte que también luego uno hace una historieta muy buena y de pronto nos pide que la tenemos que pagar. Y ahí es donde, bueno, donde ya no está tan divertido esta parte de la tarea. Bueno, podemos tomar esa opción, claro que sí, peguen las impresiones de pantalla o peguen la liga de esa historieta que ustedes crearon. ¿Qué aspectos tiene que incluir esa historieta? Tiene que tener una relación clara y concreta de estos aspectos. Las características de la materia y de la energía, los elementos esenciales para la vida, la transformación de la materia, las características de los seres vivos y los seres no vivos, y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Este impacto puede ser positivo, puede ser negativo, el que ustedes decidan escoger. Y algo importante es que sea en función de este pensamiento científico.
Y no menos importante, una conclusión de media cuartilla en la que describan claramente la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. ¿Qué ciencias experimentales, jóvenes? Por ejemplo, en este módulo 14 nosotros abordamos química, abordamos también parte de la física y abordamos parte de la biología. Esas son ciencias experimentales. En las ciencias experimentales, el método científico es muy importante para poder crear conocimiento. Y creamos ese conocimiento para el desarrollo del pensamiento científico. Claro que el método científico también lo podemos utilizar en ciencias que no son experimentales, pero nuestro módulo 14 lo abordamos aplicando y conociendo estas ciencias como la química, la física y la biología. Algo muy importante, jóvenes. La conclusión que sea de media cuartilla, por favor, y utilicen un tamaño de letra prudente. Escojan un tipo de letra con un tamaño entre 11 y 12, con un interlineado no mayor a 1.5, jóvenes. No vayan a ponerle un tamaño de letra 25 y un interlineado doble, porque aunque sí cumplen con una conclusión de media cuartilla, pues yo lo consideraría como trampa, jóvenes. Un tamaño de letra prudente, no tampoco quiere un Times New Roman número 9 y un interlineado mínimo, no, un tamaño acorde al trabajo, y donde lo más importante es lo que ustedes concluyan de esta actividad. Con esto, jóvenes, también no olviden seguir participando en el foro de integración de la ciencia y el universo, donde el propósito de este foro es que compartan, por favor, su reflexión sobre lo que aprendimos en este módulo respecto al pensamiento científico y cómo este se relaciona con el estudio del universo, del cual se conforma por materia y por energía. ¿Cuál es el propósito de este foro de integración? El reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico aplicado al estudio en la dinámica del universo. ¿Cómo vamos a participar en el foro? Lo más importante, vamos a contestar la pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo? Vamos a realizar por lo menos 5 participaciones. En la primera aportación, vamos a responder al planteamiento del foro, a la pregunta detonadora. Para la segunda y tercera participación, vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y vamos a compartir nuestra opinión por lo menos con 2 de ellos. Podemos hacerle preguntas, darles consejos, hacer sugerencias o dar nuestra opinión a favor o en contra de algunos de sus planteamientos, jóvenes. Ello siempre siguiendo, por favor, las reglas de comunicación virtual. En la cuarta participación vamos a revisar nuestros comentarios y en caso de que alguien haya comentado alguna de nuestras participaciones, vamos a reflexionar y le vamos a responder. O bien vamos a comentar a otro de nuestros compañeros. Y en la última participación vamos a elaborar una conclusión en la cual vamos a integrar las aportaciones de nuestros compañeros en relación con el planteamiento y vamos a explicar por qué consideramos que esas ideas con las que participamos y nuestros compañeros también participaron son relevantes. Esto es lo importante de cómo nosotros vamos a participar en el foro. Además de ello, jóvenes, por favor, no olviden realizar su actividad formativa número 7, la actividad formativa número 8 y su autoevaluación. Jóvenes, si aún no revisan los recursos de esta semana número 4, por favor, es importante que realicen las encuestas de Evalúa a tu asesor virtual y las demás encuestas para que puedan tener acceso a los recursos de esta semana. Jóvenes, esta actividad es divertida, vamos a integrar esos conocimientos que nosotros ya adquirimos. Espero que les sea muy divertido. Esta grabación se las voy a subir mediante la plataforma de YouTube. A la brevedad posible les estaré compartiendo la liga por medio de nuestras novedades. Y también, jóvenes, en el foro integrador les compartí un artículo
en el cual ustedes pueden leerlo para que les va a ayudar para esta pregunta detonadora y para que puedan compartirlo con sus compañeros. Recuerden realizar las 5 aportaciones en el foro para que ustedes puedan obtener también la máxima calificación. Recuerden que las actividades de esta semana, bueno, también tienen una ponderación dentro de su calificación, tal vez las más elevadas. Les sugiero estos artículos, jóvenes, en los cuales pueden apoyarse para realizar tanto el proyecto integrador como para las participaciones dentro del foro integrador. Y estos enlaces también se los compartí por medio del foro Aprendiendo. Así es que tienen varios recursos, jóvenes, con los cuales se pueden apoyar, además de los recursos de la plataforma, con lo cual yo espero que sigan haciendo un excelente trabajo como el que hasta este momento han venido haciendo. Antes de cerrar esta sesión, jóvenes, sí quisiera compartirles que es un placer estar con ustedes compartiendo este módulo. Recuerden que ya van más de la mitad de este trayecto educativo y formativo. Están apenas a un pequeño paso de culminar esta importante actividad educativa para poder culminar sus estudios preparatorios. Es importante que se sigan motivando, que se sigan esforzando, porque ya en un pestañeo, jóvenes, ustedes ya van a estar en el último módulo y van a estar haciendo planes de qué más quieren estudiar. Tal vez esto les sirva para su trabajo, como un desarrollo personal y profesional, o para seguirse motivando para seguir estudiando, jóvenes. Ha sido un placer de verdad estar con ustedes en este módulo. He visto su esfuerzo en todas sus actividades que han sido realmente de mucha calidad y voy a seguir, bueno, espero tal vez en un futuro encontrármelos en un otro módulo y seguir trabajando con ustedes. Jóvenes, hasta luego. Si es que ya no tienen alguna duda, y si tienen alguna duda, bueno, compártala en este momento para que puedan realizar sus actividades lo mejor posible y puedan obtener esa máxima calificación de estas actividades y del módulo completo. Bueno, jóvenes, si ya no queda ninguna otra duda, nos vemos dentro de las actividades y dentro de las participaciones de nuestro foro. Fue un gusto estar con ustedes en esta sesión. Hasta luego. Nos vemos, jóvenes.